Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Dios cuidó de ti con toda seguridad a lo largo de esta semana. Muchos recordamos esos momentos donde sentimos que ya no podíamos más, pero ahí, en ese instante, Dios te sostuvo. Su cuidado no siempre quita el dolor, pero sí nos da la fuerza para atravesarlo. El Salmo 138 fue escrito por el rey David, y él levanta su voz para agradecer a Dios con todo su corazón, no porque todo estaba bien, sino porque había aprendido que en medio de la tormenta Dios sigue siendo fiel. Algunas lecciones que podemos obtener del Salmo 138. En primer lugar, Dios es digno de alabanza incluso en el dolor. Los versículos 1 y 2 dicen lo siguiente: Te alabaré con todo mi corazón, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad. El rey David no está viviendo ahora en una época de paz o en tiempos de comodidad. Él está rodeado por enemigos, por aflicciones, naciones en conflicto, pero aún así declara su intención de alabar a Dios de todo corazón. David elige postrarse no ante el miedo, sino ante la presencia soberana de Dios. Alabar a Dios en medio del dolor no es fácil. Cuando duele el cuerpo, cuando no tienes fuerzas para levantarte, cuando quizás lloras en silencio, ese momento se torna muy especial. Y cuando elevas una oración que dice: Señor, aún así te alabo y te adoro, esa adoración no es débil, es más profunda que cualquier canto en medio de la salud, y Dios la recibe como un perfume precioso. En segundo lugar, Dios responde el clamor sincero. Dice el versículo 3: El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Este versículo no dice que Dios resolvió todo inmediatamente. David no refiere me quitaste el problema, sino dice me diste fuerza en el alma. La palabra hebrea traducida como vigor es Geburá, que significa fortaleza, valor y poder interior. Y apreciado amigo que nos escuchas en este momento, Dios no siempre cambia las circunstancias, pero transforma el corazón que clama a Él. Te da las fuerzas, te da el vigor, la vitalidad para seguir adelante, aún en medio de circunstancias difíciles. Sin lugar a dudas, muchos hemos clamado a Dios pidiendo sanidad, y en respuesta a ese clamor algunos han sido sanados físicamente, otros aún están en el proceso, otros perdieron un ser querido. Pero déjame recordarte en este momento que Dios siempre responde. A veces no con sanidad externa, sino con una fortaleza interior que trasciende lo humano y que la ciencia no puede explicar. En tercer lugar, Dios tiene un propósito soberano en cada vida. Dice el versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esta es una expresión de fe profunda. La palabra hebrea gamar, cumplir, significa o implica llevar algo a su fin, terminar algo que comenzó. Y David dice que Dios terminará lo que empezó en su vida. Y recuerda en este momento que no hay dolor, ni enfermedad, ni circunstancia difícil que impida el propósito divino. Y tal vez te has preguntado, ¿por qué sigo aún con vida a pesar de mi diagnóstico?
¿O por qué me tocó a mí este dolor, esta aflicción? Esperábamos un milagro y sin embargo llamaste al descanso a mi hijo, a mi hija, a mi cónyuge, a mi hermano, a mi madre o a mi padre. ¿Tiene esto algún sentido? La respuesta, aunque misteriosa, es clara. Sí, el Señor siempre tiene un propósito y cumplirá su propósito eterno en tu vida. Quizá tu testimonio está animando a otros. Tal vez tus oraciones silenciosas están fortaleciendo la vida de otras personas que están caminando por el sendero del dolor. Y nunca olvides que Dios no ha terminado aún contigo. Y en cuarto lugar, Dios nunca te abandona. Dice el versículo 8, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Este versículo es una súplica basada en una convicción profunda. Tu misericordia es para siempre. David no duda de la fidelidad de Dios, aun cuando todo parece derrumbarse, confía en que el Creador no abandona a su creación y nos recuerda que somos obra de sus manos, y el mismo que nos formó en el vientre de nuestra madre, que nos vio crecer, que nos sostuvo, no nos dejará solos en los momentos más oscuros, aun cuando las circunstancias sean muy desalentadoras. Y si aún no ves el milagro que esperabas, Él sigue siendo tu Dios y tu refugio. Confía en Él, no te abandonará jamás. Si te gustaría conocer más acerca de lo que dice la Biblia sobre la oración, escribe en el WhatsApp de la radio la palabra oración y recibirás el curso titulado Cuando Dios oye al +51 98 90 13 2 78. Y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Sean todos bienvenidos. Este es el momento de compartir el link. Si conoces de algún familiar, vecino o amigo, puedes hacerlo en este instante. Y si tienes un pedido de oración, por favor escribe al WhatsApp de la radio al +51 9866 39 481 que vamos a orar por ti. Son las 8 de la noche con 11 minutos y también saludamos a nuestra audiencia que está conectada los domingos a partir de las 7 de la mañana. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Esperanza Nueva York, a los que nos escuchan a través de Radio Internacional Adventista y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Que Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Axel Vázquez Campos, contador de profesión. Es una alegría, Axel, que estés aquí con nosotros. Bienvenido a Esperanza que Sana. Tus saludos, Axel. Pastor, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Un saludo bastante afectuoso, bastante cariñoso para todos los radioyentes de este bonito programa. La verdad, Pastor, quisiera saludar, no sé hace cuánto está funcionando, pero me parece una iniciativa muy, muy bonita, y un saludo para todos nuestros radioescuchas de el programa Esperanza que Sana. Muchas gracias por la invitación, Pastor. Gracias, Axel. Este es su amigo, el Pastor Miguel Bernuy. Comenzamos, Axel, este programa ya desde el año pasado, ¿no? Desde octubre, mientras estábamos en este proceso del cáncer, y Dios nos llamó para este ministerio, para compartir esperanza, para fortalecernos en medio de esta lucha, en medio de esta batalla que muchos pasamos por el valle del dolor, las situaciones complejas que experimentamos, pero tomados de la mano de Dios y con esperanza. Y cuando venimos aquí, venimos y abrimos nuestro corazón. Gracias, Axel, por aceptar la invitación. Y Axel, ¿cómo recuerdas el proceso desde que supieron ustedes el diagnóstico de tu mamá? Bien. Bueno, vamos a empezar contándoles un poquito a nuestros radio oyentes. Mi mamá, bueno, ella fue diagnosticada con cáncer en el 2014, por allá por el 2014, ya hace 10 años, un poquito más.
yo supongo que al igual que muchos de nuestros oyentes que probablemente pasaron por esto o están pasando por esto, en primera instancia este tipo de noticias es muy complicado. Es muy complicado porque uno se ve inmerso en un mundo donde absolutamente todo es desconocido. Así es. Donde lo que uno primero piensa, quizá por falta de conocimiento, creo yo, es la vida terminó, ¿no? Y lo que viene de aquí en más es únicamente complicaciones, dolores y cosas que podríamos decir desde un punto de vista maltratan a una persona. Es lo primero que de repente nosotros como familia sentimos. Yo recuerdo esa noche, mi mamá no lo comparte con nosotros al inicio, se lo guardó para ella. Y yo tenía una enamorada en ese momento. Ella lo comparte con esta persona y le dice, pero coméntenlo con sus hijos. Cuando ella nos comentó el diagnóstico, yo recuerdo que esa noche la casa fue un silencio y además llanto. Nosotros somos una familia numerosa que por lo general hacía bulla. Esa noche fue bastante triste. Particularmente, nunca lo he conversado, ¿sabe, pastor, con mis hermanos? Sin embargo, para mí esa noche fue una noche en la que mis rodillas no se despegaron del piso. Yo sabía que teníamos un diagnóstico difícil, no teníamos todavía el estadio de la enfermedad, pero dentro de mí decía, yo veía a mi mamá triste, la vi quebrada. Mi mamá para mí ha sido el ejemplo de fortaleza más grande que he tenido, y al verla quebrada para mí fue muy difícil. Pero esa noche, pastor, yo, le repito, mis rodillas no dejaron el piso. Y lo único que le empecé a rogar a Dios fue, ok, no sé por qué, pero mi mamá tiene cáncer. Y si tú estás al control, si tú eres el Dios que hemos estudiado y conocemos desde pequeños, lo que te voy a pedir, y no es por falta de fe, porque yo dentro de mí decía, pero si yo le pido a Dios, seguramente ahorita todo se arregla. Probablemente, si alguien tuviese la suficiente fe, podría pasar, ¿no? Porque decimos que la fe mueve montañas. Pero mi pedido fue, Dios, permite que cuando se haga la biopsia y los exámenes, sea un estadio primero, ¿no? Entre el 1 y el 2. Que sea un diagnóstico que nos permita a nosotros tener esperanza de que podemos salir de esto, ¿no? Y bueno, ese fue mi pedido durante muchos días. Ahora, después de esto, viene una etapa también en los días siguientes al compartir este diagnóstico. Vienen días de mucha desesperación también, ¿no? Y bueno, desesperación que, repito, es por desconocimiento. Y me alegra tanto, pastor, que tengamos este tipo de programas. Sabe que cuando mi mamá fallece y estábamos velándola en el auditorio, yo particularmente tuve un pedido al frente y yo dije dentro de mí, me gustaría que todos los pacientes que sufren, por ejemplo, de cáncer, pudiesen compartir, porque me parece que ese desconocimiento que nos asusta, que no nos permite tomar buenas decisiones, es porque a veces, creo yo, desde mi punto de vista, el cáncer parece ser un tabú. Sí. Nadie habla de cómo me sentí durante el proceso, qué hice, qué no hice. No sabemos si de repente un dolorcito puede ser parte de o es una alarma para algo. Pero qué bueno que desde este espacio se compartan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, y como le comentaba, esa es la primera parte, ¿no? De repente el baldazo de agua fría que recibimos nosotros como familia. Es interesante, Axel, ahí, y como alguien dijo, ¿no? Y quizás es tu experiencia y lo he vivido yo también, lo vivimos los que recibimos una noticia así. Alguien dijo así, nunca imaginé que el silencio pudiera decir tanto como cuando nos miramos
después del diagnóstico, ¿no? Y eso te ha pasado, me ha pasado a mí, cuando el doctor dice, mira, tiene cáncer, ¿no? Y alguien dijo también así, no sabía que el corazón podía doler tanto sin romperse por completo, ¿no? Es una situación que solo los que hemos experimentado eso podemos decirlo, podemos compartirlo, y es inexplicable, ¿no? Pero es ahí donde, en el caso tuyo, ¿no? Probablemente esta sea tu experiencia, ha sido tu experiencia, ¿no? Ver a tu mamá enfrentar el cáncer mostró que la verdadera fortaleza no está en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de la circunstancia difícil que ella enfrentó, ¿no? Es cierto, mire, sabe, pastor, ya una vez que nosotros tenemos el diagnóstico, la rutina para nosotros cambió bastante. Los días ya dejaron de ser alegres, les soy sincero, ¿no? Sin embargo, después con el tratamiento y el buen pronóstico empezó a cambiar un poco. Pero he escuchado mucho que decimos que Dios permite ciertas cosas para mejorar otras, por ejemplo, ¿no? Yo dentro de todo considero que mi mamá tuvo muchas oportunidades. Nosotros somos puros hombres en la casa. Al ser puros hombres y todos, bueno, tener cierto carácter fuerte, ¿no? Siempre fuimos un tanto distantes entre nosotros. La enfermedad de mi mamá, pastor, nos acercó mucho, muchísimo. Empezamos a ser más una familia unida, a compartir más allá de un almuerzo, al empezar a celebrar cosas. No, porque decíamos, mi mamá está mal y se lo merece. Y en ese afán de poder complacer un poco a mi mamá, finalmente nos terminamos uniendo nosotros también como familia. Y es algo bonito que yo rescato de repente, después de todo este baldazo de agua fría y este sube y baja, ¿no? Esta montaña rusa de emociones, que valgan verdad, fueron bastante negativas, llega esta parte en la que ella se vuelve la persona capaz de unirnos. Y esa unión, a pesar de que, bueno, voy a decir, mi papá debería haber sido el encargado de ser, bueno, vamos a poner la figura de sumo sacerdote dentro de casa, el hecho de que mi mamá esté débil hizo que ella se vuelva la líder para todo. Y si ella decía, hoy hacemos un culto porque sí, hoy lo hacemos. Entonces, y ser la líder no solamente en eso, porque cuando ella se entera de esto, a mí me tocó acompañarla a sus quimioterapias porque, si mal no recuerdo, mi papá todavía mantenía un cargo administrativo en el trabajo, ¿no? Entonces viajaba mucho. Y me acuerdo que íbamos a quimioterapias y ella llevaba sus libritos, estos que tiene la iglesia para compartir, y los compartía con sus, no puedo decir amigos porque claramente no se conocían, pero cuando uno es paciente oncológico y tiene al lado a otro paciente oncológico, hay cierta afinidad, se empieza a generar cierta empatía, afinidad, no sé. Pero todo se vuelve una especie de familia ahí, ¿no? De todos los pacientes oncológicos. Y ella se metió a un grupo, empezó a compartir y a hablarles de Dios. Y eso era contagioso, pastor. Porque dentro de la enfermedad, ya para eso estaba un poco más normalizado, ¿no? Ella nos da el ejemplo. Y nosotros en automático empezamos a salir a evangelizar, a compartir también. Y es algo que la experiencia le deja a uno, pero yo creo que es, pastor, siempre y cuando estemos tomados de la mano de Dios, que creo que es lo principal. Cuando uno enfrenta un diagnóstico, sobre todo aquellos que tienen diagnósticos un poquito más fuertes, es primordial entender que la ciencia y la medicina tiene cierto alcance. Y después de eso está Dios y sus milagros. El fin de semana conversaba con un amigo que trabaja en INEN, ¿no? Es oncólogo. Y él me decía, Axel, es que él trabaja en UCI. Y yo le decía, pero ¿qué sentido tiene de mantener un paciente a UCI si ya creen que no sabe? Perdón. Y él me decía, es que no funciona así, amigo. Me decía, los pacientes ingresan a UCI y nosotros sabemos que es muy, pero muy difícil que salgan. Pero, amigo, cuando salen, nosotros como médicos miramos hacia arriba
y nos queda decir fue Dios. Así es. Entonces, Amén. incluso los médicos pues reconocen esta parte, y por eso le decía, qué importante es que sí, yo tengo un diagnóstico terrible, yo tengo emociones muy complicadas, pero la persona el ser que me puede dar tranquilidad y me puede ayudar a ver más allá de un problema a corto tiempo es Dios. Y lo vimos reflejado nosotros en nuestra experiencia, porque Dios es quien cambia la familia, quien nos da el espíritu de acercarnos a Él y de compartir con otros, ¿no? Y Axel, gracias. Este es su programa Esperanza que Sana, un espacio en donde abrimos nuestro corazón. Si quieres que oremos por ti al finalizar el programa, por favor escribe al WhatsApp de la radio, al +51 986 639 481. Axel, ¿qué fue lo más difícil para ti como hijo durante el tiempo de su enfermedad? Quizá para ti, tus hermanos o tu papá también, ¿no? Bien. Lo más difícil, pastor, creo yo, y yo creo que no lo terminé de entender hasta el final, es ver que el paciente guarda silencio de qué es lo que siente, de las visitas al médico. Y sí, probablemente lo guarde con el afán de querer proteger a la familia. Pero al final de este recorrido de la enfermedad, yo creo que terminé de entender que probablemente no nos hayamos acercado como ella lo necesitó. Porque yo creo que todo paciente necesita conversar, necesita expresar lo que siente. Probablemente no vea de repente la fortaleza anímica en nosotros para poderse expresar. Y qué diferente hubiese sido yo poder no ver a mi mamá callada y yo imaginarme el sinfín de cosas que puedo haber estado pensando, sintiendo, sino de haber escuchado una voz un poquito más sincera. Seguramente que, y esto de repente deberíamos considerarlo todas las personas que nos encontramos cerca de un paciente oncológico, y es que nosotros tenemos ganas de que nuestro paciente salga de ese cuadro, de que tenga toda la actitud, de que tome la medicina, de que pueda cambiar su rutina y todo. Pero ¿será que de verdad eso es lo que el paciente necesita? Lo que necesita el paciente es que yo le diga, vamos, que sí se puede, y desde mi punto de vista sea yo positivo, o que sea más empático con este paciente y me siente y lo escuche, y me siente y comparta su dolor, sus preocupaciones. Porque sí, es cierto, nos escuchamos mucho que es importante que seamos positivos, pero el paciente también necesita ser escuchado, necesita conversar con alguien, desahogar sus sentimientos. Y creo que eso es importante dentro de este acercamiento, ¿no? Porque usted me preguntaba, ¿qué es lo más difícil? Para mí creo que eso, sentir un silencio de parte de mi mamá, entendiendo que todo estaba bien, cuando no necesariamente fue así. Entonces, ¿y por qué digo esto de ser empáticos? Porque a veces decimos, ok, tenemos una enfermedad como es el cáncer. Es momento de cambiar de hábitos. Es momento de tomar otro rumbo para ayudar al tratamiento médico que uno recibe. Ese cambio es muy difícil. Y yo ahora lo cuento como una anécdota graciosa. Siempre lo he contado como una anécdota graciosa. Esta parte no me es muy difícil. Porque dijimos, vamos a dejar las carnes y el azúcar y el pollo y todo lo que escuchamos que hace daño, ¿no? La primera semana, bien, todos comíamos sano. La segunda también. La tercera también. Pero la cuarta, de pronto, un miembro de la familia dijo que tenía que hacer un trabajo. A la siguiente semana otro. Y después éramos 2 en la mesa. Y los otros 3 o 4 comiéndose un pollo con una gaseosa como les gustaba en un restaurante. Entonces, estos cambios definitivamente, por eso les decía, deberían ser progresivos y yo debería entender al paciente y no apresurarme por algo que yo quiero como familiar, sino entender el ritmo de la persona que de verdad está sufriendo todo y avanzar con él. ¿No? Es como el proceso de un niño, tomarlo,
ver cómo puede caminar y empezarlo a hacer caminar, ¿no? Entonces, si me preguntan, creo que ese ha sido lo más difícil, poder entender de verdad lo que siente el paciente y poderlo ayudar. A mi mamá, ¿no? Gracias Axel. Este es un espacio donde abrimos nuestro corazón, este es su programa Esperanza que Sana. Y es verdad, ¿no? El silencio muchas veces habla, ¿no? Cuando vemos a un ser querido enfermo. Por eso, si tú tienes un ser querido en casa o estás visitando a alguien, su silencio ya te está diciendo mucho, ¿no? Que quiere conversar o quiere que lo escuches o quiere solamente un abrazo. No necesariamente necesita consejos, porque cuando pasamos por esta situación, Axel, ustedes seguramente lo han experimentado, tenemos muchos amigos, la familia, que obviamente con buenas intenciones, ¿no? Inclusive nos recetan, haz esto, haz aquello, y hay una multiplicidad de consejos, y uno escucha como paciente y dice, Dios mío, ¿qué debo hacer? ¿No? Y a veces como que carga un sentimiento de culpa, ¿por qué no hago esto? Me dijo tal persona que haga esto, aquello, y como tú muy bien decías, cada paciente enfrenta su propia experiencia, ¿no? Y apreciados oyentes, donde quiera que tú te encuentres, y a los amigos, a la familia cercana, acércate de ese paciente, sea papá, mamá, un hermano, una hermana que está pasando por ese momento difícil, y ponle, ¿no? Siéntate a su lado, conversa con él o con ella, porque el silencio está diciendo algo, ¿no? Muchas veces los pacientes ocultamos porque no queremos ver a la familia sufriendo, porque ya lo vemos sufriendo cuando nos acompañan en nuestros procesos, a nuestras terapias, en nuestros tratamientos. Sin embargo, es necesario ser empáticos, como bien Axel lo decías. Ahora, ¿hubo algún momento en que en medio del proceso donde tuviste una luz de esperanza o sentiste esa fortaleza inesperada que antes quizá no lo experimentaste, ¿no? Porque en medio de este proceso como hay momentos de emoción, momentos de tristeza, de pena, de alegría, en fin, pero encuentras, ¿cómo fue tu experiencia en esta parte, Axel? Bien, yo quería cerrar la idea de repente de lo que mencionaba hace un momento. Para hermanos de la iglesia, consideran a tu mamá como parte de la oración. Es como, ok, no soy el único empujando y no soy el único pidiéndoselo al ser más grande de este universo, sino es como cuando uno va, no sé, se me ocurre, imaginemos que estoy en una huelga. Una cosa es que haga una huelga yo solo pidiéndole algo a una persona, y otra cosa es que todo el pueblo contigo. Es diferente, ¿no? La magnitud de la fuerza del pedido es diferente. Me sentí así cuando escuchaba que amigos estaban orando. Me decían, oye amigo, estamos orando por tu mamá. En mi grupo de oración todos los días está presente tu mamá, por un lado, por otro lado. Y no solamente mis amigos, la gente del trabajo de mis hermanos, ¿no? Mi trabajo también, amigos de mi mamá. Entonces, entender que no solamente éramos nosotros quien le tocábamos la puerta a Dios, era muy alentador. Entonces, esto definitivamente a mí particularmente, me ayudaba a sentir cierta paz. Y porque yo veía que mi mamá, las cosas que más disfrutaba eran cantar un himno, hacer una meditación, llamarnos, ya, vénganse. Y la música los viernes en la noche en la casa, por recepción del sábado, únicamente sonaban cuando ella estaba en casa. El ambiente cambiaba y la paz que sentíamos los viernes era única, pastor. Gracias. Y el profeta Nahum dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Donde quiera que tú te encuentres en este momento, si estás pasando por el valle de la tristeza, la aflicción, estás con una enfermedad, con un cáncer o cualquier otra enfermedad terminal, encuentra esperanza en las promesas de Dios. El profeta Habacuc dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Te sientes débil, te sientes fatigado, quizás cansado. El profeta, a través de la palabra escrita, dice, Él es el quien da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Y el Salmo 73, 26 dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que Sana.
golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar. Las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé. No temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. Fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad. Mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción. Mi esperanza es Jesús. Estamos en su programa Esperanza que sana. Esta noche nos acompaña Axel Vázquez Campos, aquí abriendo su corazón, compartiendo con nosotros su experiencia vivida en la familia. Y ahora, Axel, las promesas bíblicas y la música tienen un rol fundamental en medio de las pruebas que enfrentamos. ¿Puedes compartir los versículos y cantos que fueron de soporte en la familia? Claro que sí, pastor. Bueno, usted me preguntaba, me decía las promesas. Es una palabra, es como un cliché, es algo bastante trillado dentro del ambiente, ¿no? de la iglesia. Pero cuando uno es que pasa un momento difícil, recién se da cuenta qué significa tener una promesa de nuestro Creador. Solo en ese momento creo que entendemos qué significa que Él nos haya hecho una promesa, ¿no? Entonces, nosotros teníamos algunos, en el caso de mi mamá, algunos versículos. Por ejemplo, ¿no? Tenemos por ahí Filipenses 4:13, ¿no? Que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ella, dentro de todo su proceso, nunca abandonó su Biblia, pastor. Y este versículo que les comparto, que es, por ejemplo, Proverbios 4:20 al 22, lo encontré días después. Ella fallece y días después, ordenando sus cosas, encontré su Biblia. Y este versículo anotado, Paz, ya con un trazo bastante tembloroso y débil. Ella en la última etapa no podía ya de repente valerse por sí misma, pero nunca abandonó su Biblia, y hasta el último día que pudo levantar una mano siempre estuvo haciendo anotaciones dentro de la misma. Y este versículo dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo su cuerpo.
ella solía escribir sus versículos favoritos. Y en el caso, pastor, de los cantos, si le soy sincero, todavía tengo cierto tema ahí. Ella le gustaba, como le decía, escuchar los viernes para recibir el sábado los himnos, y los cantaba y los gozaba, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo digo un himno, ¿no? Por ejemplo, cuando estés cansado y abatido, ¿no? Busca a Cristo. Y de repente yo no lo entendía o le veía cantar, pero ya en los momentos últimos, cuando yo veía que todo era difícil, ¿cómo los cantaba? Haciendo suyo ese himno, ¿no? Cuando estés cansado y abatido, busca a Cristo. También otro que decía, nunca desmayes, ¿no? Cristo ya viene. Ella entendía la etapa de su enfermedad. Y dentro de esta última parte, imagínense, ¿no? Cómo se animaba ella sola escuchando esto y diciendo, nunca desmayes, Cristo ya viene, ¿no? También cuando escuchaba, amigos fieles, Cristo, ¿no? Y diferentes. Y hay un tema, por ejemplo, yo tengo el tema de dúo Simra. Ella escuchaba mucho este dúo. Y le decía, ella hasta el último, nosotros estábamos ya en unas últimas visitas a la clínica, ella estaba drenándose todo el derrame pleural que tenía, y me decía, pon himnos, por favor. Y me pedía escuchar himnos. Y esto se trasladó, si le soy sincero, nos dicen en la última parte, no, bueno, su mamita ya va a descansar, no hay más que hacer. Lo último que ella va a perder es la audición. Háblenle porque ella los escucha. Ella poco a poco va a apagarse, ¿no? Y lo único que pensé fue, ¿cómo le doy tranquilidad? Y solo me acordé, son los himnos. Y en ese momento solo tomé el celular, puse los himnos y me puse a cantar. Y yo sabía que si el cerebro de mi mamá, porque lo último que perdí era la audición, seguramente que esta última parte iba a ser, dentro de mi pensamiento, iba a ser bonita o tranquila siempre y cuando yo le cante esos himnos que le dieron tranquilidad o le dieron fuerza durante todo el camino, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, todavía tengo ahí un tema, la voz un poco que se me quiebra, porque todavía tengo un tema, ¿no? Yo escucho muchas veces los himnos y me recuerda muchísimo a mi madre y cómo se aferró ella a Dios, ¿no? Entonces, si me preguntan los himnos y los versículos, si nosotros los abrazamos, creo que puede ser la fuente más inspiradora para poder seguir, la fuente más esperanzadora, eso que nos da fuerza en el camino y seguir, ¿no? Gracias, Axel, por abrir tu corazón. Nuestras emociones se quiebran, nuestros recuerdos vienen, y donde quiera que tú te encuentres, apreciado amigo, si estás triste, estás pasando por un momento de aflicción, de dolor, canta, aférrate a las promesas de Dios, eleva esos himnos. Si no puedes cantar, pide que alguien cante por ti o que te ponga la música al costado de tu cama, de la habitación donde tú te encuentras, porque en la experiencia vivida por Axel y su mamita, ella pudo cantar, pudo disfrutar, escuchar la música que le daba esperanza. Hay un poder extraordinario, un valor maravilloso en el canto. Cantemos aún cuando sea dura la prueba, la circunstancia más difícil, y es allí donde vemos la presencia y sentimos la presencia de Dios como nunca antes. Ahora, Axel, a más de un año de su partida, ¿qué enseñanzas dejó tu mamá y cómo has aprendido a vivir con su ausencia? Para mí, primero la enseñanza más grande como una madre terrenal que me dejó fue: haz las cosas bien y vive bien. Probablemente eso lo podamos encontrar en muchos sitios, ¿no? Que una madre se preocupe porque un hijo sea un hijo de bien, un hijo que quiera triunfar en la vida. Sin embargo, si yo reflexiono, lo más importante que me dejó mi mamá fue la confianza y la fe que tuvo en Dios. Ella en esta última etapa no podía dormir bien. Intentaba dormir sentada, pero podía conciliar poco el sueño.
yo conversaba, y mi esposa lo dice en algunos momentos, tu mamá me generaba, a veces, no sé, me decía, me desesperaba porque si a veces no podía dormir o conciliaba el sueño recién a las 4 de la mañana, en vez de dormir hasta las 10 o 11 de la mañana, a las 5 se levantaba porque tenía un compromiso con su grupo pequeño. Y para ella primero estuvo siempre Dios. No le importaba, claro que le importaban otras cosas, pero entendía que primero era hacer la obra de nuestro Dios, de nuestro Señor, porque seguramente el premio que yo iba a recibir o que va a recibir es mayor ya cuando Jesús vuelva. Y eso es lo que más yo creo me motivó, porque cuando ella cae mal, los miembros de su grupo pequeño que se juntaron en pandemia, que eran de diferentes provincias, incluso del extranjero, llegaron a visitarla. Y yo, al ver el grupo, tenía ganas de llorar porque decía, ¿qué tan grande debe ser la labor de mi madre dentro de este grupo, sosteniendo la fe de este grupo para que todos lleguen a verla? Y para escuchar comentarios de, hermana, tiene que recuperarse porque si no, ¿cómo vamos a hacer con nuestro grupo? El grupo se va a desarmar. Y mi mamá diciéndoles, porque ya entendía lo que venía, y les decía, no, hermanos, pero así es, aunque yo no esté, debemos seguir a Cristo. Independientemente si yo estoy o no estoy, seguramente Dios encontrará la manera de mantenernos unidos y que este grupo sirva para que otras personas puedan conocer a Dios. Entonces, la enseñanza más grande, pastor, para mí es, incluso teniendo enfrente tuyo a la muerte, seguir tomado de la mano de Dios. Mi mamá descansó, ella pidió ser ungida, ¿sabe? Y pidió descansar. Ella necesitaba descansar. Si ese descanso era dejar este mundo, lo aceptaba. Y si ese descanso era que todos sus males desaparezcan, también. Ella pidió eso. Sin embargo, ingresó a la clínica después de haber sido ungida y regresó. Yo dije, si yo creo en Dios y ha permitido que regrese, me animé muchísimo porque dije, lo que viene es bueno. Ella no se recuperó y una noche de semana de oración, como esta semana de oración terminando, así como el sábado que sería el día de mañana, el pastor Hugo, el pastor de la iglesia, llegó a la casa y me dijo, ¿quieres que hagamos una santa cena con tu familia? Sí. Le dije yo, sí, déjame preguntarle a mi mamá. Le pregunté, mi mamá aceptó. Ese día, hicimos el rito, nos pedimos disculpas entre todos y no sé ciertamente lo que haya pasado por la cabeza de mi mamá o lo que ella sentía, pero entendí que ella se puso a cuentas con Dios. Y después de ponerse a cuentas con Dios, yo siento que Él dijo, ok, es momento de que vengas. Porque después del rito se puso mal a las horas, ingresó de emergencia y ya no la pudimos sacar, ¿no? Entonces, pero su fe y confianza en Dios, yo creo que la llevaron a eso, a que lo último que ella haga de forma consciente sea decirle, Dios, estoy aquí, me pongo a cuentas contigo, a cuentas con mis seres queridos, estoy lista. Y así fue que ella descansó. Axel, gracias. Sí, sabes que aquellos que perdieron a su mamá en el camino, y quizás tú te puedes identificar con eso también. Mi hijo dijo, la vida sin ella es un vacío que nunca imaginé que sentiría. Una hija dijo, me cuesta aceptar que ya no puedo escuchar su voz ni sentir su abrazo. Otro hijo dijo, agradezco cada momento que compartimos, pero el dolor de su partida es abrumador. Y aunque algunas madres ya no estén con nosotros, la esperanza en la resurrección nos da la certeza de que un día, apreciado Axel, nos reuniremos con ellas en la tierra nueva, donde no habrá más dolor ni separación. Quizás, apreciada amiga, amigo que nos escuchas en este momento, has perdido a mamá por alguna circunstancia
Y cuando llegan días como estos, que en muchas latitudes este domingo se recuerda el Día de la Madre, quizás miras la silla está vacía y la tristeza va a llenar tu corazón, pero hay una palabra de esperanza, hay una promesa que el día cuando Jesús venga, ella resucitará para estar nuevamente juntos y sentarnos a la gran mesa en la gran cena preparada por nuestro Señor. Axel, ¿qué mensaje final le darías a quienes hoy están cuidando a un ser querido con el cáncer o están viviendo el duelo por su pérdida de un ser amado? Yo quisiera tener buenas noticias para aquellos que han perdido un familiar. A un año de la partida de mi mamá, hace menos de 2 semanas se cumplió un año, el dolor no se va. No funciona así. Lo que podemos hacer siempre es buscar, tratar de rescatar los mejores momentos y hacerlos nuestros. Y decimos, ¿no? Honrar la memoria de mi madre haciendo lo que ella me enseñó, haciendo lo que ella quería que yo haga, lo que ella quería que yo sea. Y para las personas que de repente se encuentran en la enfermedad y para aquellas personas que son apoyo, creo que lo primero es confiar en Dios. Pedirle sabiduría para tomar cada decisión. Escuchamos muchas cosas por fuera que pueden funcionar. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Definitivamente la mano de Dios debe ser la que dirija todo esto. Y lo último sería, amigos que tienen un familiar con cáncer, amigos de repente radioescuchas que tienen un cáncer, compartir es bueno. Las penas de 2 son mejores, ¿no? Me parece que eso es bíblico, ¿no? Mejor 2 que 1, y no necesariamente una pareja. Yo puedo ser un hijo y puedo darle el apoyo a mi padre. Y no solamente eso, porque decimos que somos hermanos y Dios nos dijo que deberíamos amarnos entre nosotros. Amén. Pero cuando yo digo que amo a mi madre, yo hice todo. Mis hermanos y yo hicimos todo, lo dejamos todo. Pero si somos hermanos, y deberíamos reflejar también ese amor similar, ¿no? Porque el amor es uno. Y deberíamos imitar el amor de Cristo. Si yo digo que soy hermano de mi vecino, de mi amigo, hermano en Cristo, también debería ser capaz de ir y prestarle un hombro, prestarle un oído para que me escuche, para que converse conmigo. Los pacientes con cáncer paz, de alguna manera, se autoexcluyen muchas veces. Y dejarlos en ese espacio, yo creo que es un error que cometemos muchas veces. Hacerlos parte de nuestra sociedad y que ellos puedan sentir que de verdad siguen vivos, que esto no se acabó, que no están solos, es parte fundamental. Entonces, amigos, aquellos que sufren la enfermedad, no se ha acabado. Hay muchos testimonios como es usted, pastor, y yo he visto también a otras personas recuperadas y he llorado de felicidad porque se han recuperado. No están solos, no nos aislemos. Y aquellos que somos parte del grupo de apoyo, amigos, no es necesario ser un familiar para brindarle una palabra, un ánimo, invitarlos a salir, visitarlos en casa. Somos hermanos en Cristo Jesús y debemos amarnos como Él nos amó. Seamos más empáticos, ayudémoslos. Y los hijos, no nos desesperemos, la familia, no nos desesperemos por alcanzar un resultado. Vamos al ritmo de nuestro paciente. Amén, amén. Gracias, Axel. Dice el salmista, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Vamos a orar, oh Padre querido. Estamos terminando este programa. Gracias porque Axel vino hoy aquí a compartir, abrió su corazón. El dolor aún está en su experiencia, en la experiencia de sus hermanos, de su papá también. La silla está vacía en casa. Este domingo no será fácil para ellos. Quizás lágrimas rodarán por sus mejillas, pero también mirarán y miran ellos con esperanza, sabiendo que la muerte no es el fin. Como anhelamos, Señor, el día en que tú vengas a este mundo a poner fin al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Y en nombre de la familia de Axel oramos por todos aquellos que perdieron a su mamá, por todas aquellas personas que
perdieron esa mamá, cómo quisieran que esté en casa para contarle lo que una hija, lo que un hijo pasa, o lo que el cónyuge está pasando, o lo que está experimentando. Pero no están, Señor. Consuela a estas personas en diferentes latitudes, las que están escuchando el programa, los que escucharán el programa a lo largo de los días venideros. Señor, dales paz y la seguridad de que tú estás a su lado y que esa ausencia temporal de la mamá pronto terminará. Que nos aferremos a tus promesas de tu segunda venida y saber que pronto vendrás a este mundo a poner fin a la muerte, al dolor y al sufrimiento. Oramos por aquellos que están pasando también por el valle del dolor, de la tribulación, de la angustia, con un cáncer terminal o alguna quimioterapia, otros recuperándose de una operación. En diferentes lugares, Padre, extiende tu mano y tu gracia para restaurarlos conforme a tus propósitos. Danos tu paz al descansar esta noche. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siga en sintonía de la radio y recuerde, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche y para los